Hola queridos hermanos, es un placer estar con ustedes, por lo menos por medios virtuales. Les habla y les saluda el pastor Esteban Rojas y estamos muy contentos de haber pasado por estas clases de membresía, donde hemos visto el compromiso mutuo que adquirimos al unirnos formalmente a una iglesia. Adquirimos un compromiso, ustedes con la iglesia y nosotros como iglesia con ustedes, para caminar juntos en obediencia al Señor. Por eso queremos dedicar una sesión completa a un tema central en la vida cristiana, el bautismo. Nuestro deseo es que tengas plena claridad de qué creemos sobre el bautismo, qué significa y por qué es tan hermoso celebrarlo en la vida de la iglesia local. Para hacerlo más interactivo y más fácil de seguir, lo que queremos es dividir esta sesión en 4 preguntas esenciales sobre el bautismo que iremos contestando poco a poco. La primera pregunta que tendremos es: ¿qué es el bautismo? La segunda sería: ¿qué simboliza el bautismo? La tercera: ¿quiénes deberían bautizarse? Y la cuarta: ¿cuál es la relación entre el bautismo y la iglesia local? Repito, ¿qué es el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Quiénes deberían bautizarse? ¿Y cuál es la relación entre el bautismo y la iglesia local? Y al final tendremos una sesión específica para preguntas que normalmente tienen las personas sobre el bautismo cuando llegan a nuestra iglesia local. Abordaremos el tema de cómo debería realizarse, eh, qué pasa si ya me bauticé pero no era creyente. Hablaremos un poco sobre ese tema. Así que acompáñenme a responder cada una de las siguientes preguntas. Así que iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? Y por lo general, cuando hablamos del bautismo, hay 2 palabras que llegan a nuestra mente y dan forma a nuestro entendimiento de qué es el bautismo. La primera palabra es sacramento, que es la palabra que comúnmente se utilizan en los círculos católicos romanos. Y la palabra ordenanza, que es la que normalmente se utiliza en las iglesias evangélicas. Pero quiero que tomemos el tiempo para hablar de estas 2 palabras un momentito. Iniciemos con ordenanza, que es lo que comúnmente utilizan los cristianos. La ordenanza significa que es un mandato o una orden de Dios, de Cristo, para su iglesia. Ahora, aunque esto es cierto, es importante resaltar que Dios nos ordena, o Jesús nos ordena, muchas cosas que están en la Escritura. Nos ordena a amarnos unos a otros, a cuidar a los necesitados. Todo eso son ordenanzas o mandatos de parte de Jesús. Pero ¿qué hace que esta ordenanza sea diferente? El bautismo. Pues acompáñame acá a la pantalla para que puedas ver. La palabra ordenanza en este sentido es específicamente exclusiva para una ceremonia, ¿ok? Es una ceremonia, no es tanto una acción ética, sino una ceremonia. Y es una ceremonia que ha sido instituida por Cristo para la práctica habitual ¿de quién? De la iglesia. Para la práctica habitual de la iglesia. Y en esta ceremonia es como si fuera el matrimonio. Cuando nos estamos casando, estamos celebrando la unión del esposo y la esposa para vivir juntos hasta que la muerte los separe. Entonces, cuando hacemos esta ceremonia del bautismo, estamos dramatizando, celebrando lo que Jesús hizo previamente en nosotros, la obra de salvación que hizo Dios. Entonces Jesús espera que su pueblo dramatice públicamente como una obra de teatro la obra que Él hace en nosotros de salvarnos, de pasarnos de muerte a vida. Es por eso que la ordenanza tiene que ver con una ceremonia instituida por Cristo para dramatizar la obra espiritual en nosotros, como aparece aquí en la pantalla. Ahora, hablemos un poquito de la otra palabra, sacramento, porque a veces cuando escuchamos esta palabra solo pensamos en católicos romanos. Pero la palabra sacramento también es utilizada en círculos cristianos y es muy importante, pero no lo hacemos en el mismo sentido que un católico romano. Lo utilizamos para referirnos a un ritual o esta ceremonia que es sagrada. Ahora, déjenme aclarar, el ritual no es sagrado en sí mismo, el ritual no tiene poderes divinos. El pan o el agua, cuando hablamos de un sacramento, no es que en sí mismo es sagrado, no.
Es sagrado porque Cristo determinó que la iglesia debía hacerlo. Es por eso que es sagrado, porque Cristo mismo estableció este ritual para la práctica habitual y que este ritual tiene un gran significado teológico y público para su iglesia. Ahora, es importante resaltar que estos rituales, como lo decía al principio, son dramatizaciones públicas, como lo pueden ver aquí en la pantalla. Dramatizan algo que sucedió previamente en nuestra vida y lo dramatizan de forma pública para representar ante la iglesia y este mundo caído la obra espiritual que Dios hizo en nosotros. Pero debemos recordar nuevamente que nuestro concepto de sacramento es diferente al concepto católico romano, ya que según su teología, los sacramentos contribuyen con la gracia, algo que no creemos, por supuesto. La salvación es solo a través de la fe. De hecho, R.C. Sproul nos explica bastante que en el primer sacramento, los católicos romanos ven el bautismo de los infantes como un evento donde se infunde y se derrama sacramentalmente la gracia de la justificación al alma del niño. Y si el niño continúa su vida cooperando con esa gracia por medio de los demás sacramentos, entonces sería declarado justo, lo cual es algo que nosotros no creemos. Dios nos salva por su gracia y no hay nada que nos pueda hacer a nosotros ganadores o meritorios de la gracia. La salvación es solo por la fe, sola fide. De hecho, según Tomás de Aquino, para tener un poco más del contexto del concepto católico romano, según Tomás de Aquino, tiene 7 sacramentos, pero los reformadores defendieron que los únicos 2 sacramentos expresamente instituidos por Cristo son el bautismo en Mateo 28:19 y la cena del Señor en Mateo 26:26 al 29. Esto es lo que nosotros afirmamos hoy. Somos una iglesia evangélica que profesa una fe de raíces bautistas reformadas, por ende creemos que solo hay 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Y eso fue lo que Martín Lutero criticó fuertemente, que había muchos sacramentos que habían usurpado, dice él, me encanta esta frase, sacramentos que habían usurpado la importancia central de la palabra de Dios. Es por eso que en el cisma, en esta reforma protestante, los reformadores trataron de hacer un equilibrio. Sí hay sacramentos, pero un equilibrio entre el sacramento y la predicación de la palabra de Dios. Es ahí donde estos 2 sacramentos es los que hacen el equilibrio. Dios los instituye en la escritura para la práctica habitual. Por ende, no están por encima ni por debajo de la predicación, sino que son parte de la vida misma de la palabra de Dios y el evangelio aplicado en la vida de la iglesia. De hecho, R.C. Sproul también nos explica que los sacramentos son signos y sellos, y me encanta la forma en la que él lo explica. Él habla de un signo porque es la palabra, la escritura misma dramatizada. Es un signo externo, es visible ante cierta audiencia, ante la iglesia. Es visible y manifiesta operaciones divinas invisibles y trascendentes. Eso es importante. Es un signo externo, visible, de operaciones divinas, invisibles y trascendentes. Y no solo es un signo, es un sello. Es muy bueno esto porque no solo es un signo externo, sino que es un sello. Representa de forma comunal, representa ante la iglesia local la garantía de Dios por medio de sus promesas. Entonces, hagamos un resumen de esta primera pregunta con el siguiente slide acá, y es que el bautismo es una ordenanza instituida por Cristo, un acto sagrado que representa de manera visible y pública la obra de Dios en nosotros. Es un signo del evangelio y un sello de nuestra unión con Cristo y de nuestra unión con su pueblo. Teniendo claro qué es el bautismo,
esta ordenanza, este sacramento, este ritual que dramatiza visible y públicamente lo que Él hizo en nosotros internamente, quiero que pasemos a la siguiente pregunta. Ahora sigamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué simboliza el bautismo? Y para contestar esto, primero tenemos que hacer un pequeño análisis histórico, ¿ok? Y aunque no sabemos a ciencia cierta cuándo empezó esta práctica en la historia, si miramos al Antiguo Testamento, el proceso de proselitismo judío nos habla un poco del significado histórico del bautismo. El proceso de proselitismo judío era un proceso que realizaban los gentiles, personas que no eran judías, para ser parte del judaísmo, para ser parte del pueblo del pacto, el pueblo de Dios. Henry Tolopilo nos comenta que el proceso de proselitismo consistía en 3 ceremonias para pertenecer al pueblo de Dios. Estas 3 ceremonias eran: la primera, Melá, ceremonia que consistía en la circuncisión, mostrando que este gentil necesitaba limpieza. La segunda es la Tevelá, que era una ceremonia que era prácticamente un bautismo, era prácticamente sumergirse en agua para identificarse con el pueblo de Dios, con los israelitas. Y la última que tenemos es la Corbán. La Corbán era un sacrificio de sangre que simbolizaba la necesidad de limpieza de pecado o la limpieza de pecado. Entonces tenemos Melá, circuncisión; Tevelá, el agua, el bautismo, que simboliza purificación; y el Corbán, que es cuando se rocía la sangre, que simboliza la limpieza de pecado. Cuando un gentil hacía estos 3 pasos, entonces esta persona terminaba el ritual y era un judío prosélito. En otras palabras, era alguien que ahora ya profesaba el judaísmo. En palabras de Henry Tolopilo, pueden seguirme acá en la pantalla, es: el proselitismo simbolizaba admisión de pecaminosidad a nivel de naturaleza y de conducta. Eso es importante. Y la necesidad de morir y resucitar a una nueva relación con el Dios verdadero. Eso era lo que significaba en un inicio el bautismo prosélito: admitir que eran pecadores en naturaleza, los gentiles, y en conducta, y la necesidad de morir a esa naturaleza, a esa conducta, y resucitar a una nueva relación con el Dios verdadero. Después de eso, si seguimos en la historia, tenemos el bautismo de Juan el Bautista. Eso lo tenemos en la Escritura. Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías, predicó el arrepentimiento, y por eso muchos judíos se acercaban a ser bautizados, reconociendo su pecado, admisión de pecado, y representados en una nueva vida a través del bautismo en agua. Pero en el contexto de Juan el Bautista, llamar a bautizar a judíos era algo sumamente ofensivo, porque como lo vimos en este análisis histórico, el bautismo para proselitismo o para prosélitos judíos era para gentiles que admitían que eran gentiles, por ende eran naturalmente pecaminosos. Pero ellos buscaban hacerse judíos, entonces pasaban ese proceso de purificación. Entonces, cuando Juan el Bautista llama a los judíos a bautizarse, fue sumamente ofensivo para los fariseos, ya que ellos pensaban que no necesitaban el bautismo, ya son parte del pueblo del pacto, ya son parte del pueblo de Dios, no necesitaban arrepentirse ni purificación. Es por eso que fue ofensivo para los judíos. Pero siguiendo con la historia, entonces, tenemos gentil que buscaba ser judío prosélito. Luego tenemos el bautismo de Juan el Bautista, que es para arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego tenemos el bautismo de Jesús. Y es importante recalcar, el bautismo de Jesús no fue para admisión de pecados. Jamás. Él no admitió sus pecados. Él no tenía pecado. Sino para 2 cosas. Jesús se bautizó para demostrar 2 cosas. Lo primero es una iniciación de su ministerio público. Y lo segundo es simbolismo futuro de su muerte, sepultura y resurrección. Repito, el bautismo de Jesús fue para 2 cosas: la iniciación de su ministerio público y el simbolismo de su muerte y resurrección. Entonces, nada más para quedar claro, Jesús no hizo el bautismo para admitir su pecaminosidad,
sino como una iniciación, un ritual, una ceremonia para empezar su ministerio público y también para simbolizar que en un futuro él iba a morir, ser sepultado y resucitar. Entonces, teniendo esto un poco claro, quiero que leamos 1 Corintios 15 del 3 al 4 y me pueden seguir en sus pantallas. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que llamamos el resumen del Evangelio. Ahora, sígueme aquí en la pantalla. Hay 3 elementos que Pablo explica del Evangelio y que aplica directamente a Jesús. El primero es que Cristo murió, el segundo es que fue sepultado y el tercero es que resucitó. Son 3 elementos que aplica directamente a Jesús y que explican el Evangelio. No solo explican, sino que afirman verdades que la Escritura ya había profetizado. ¿Ok? Ten esto en cuenta, porque vamos a pasar ahora a Romanos. Ten en cuenta esto, Cristo, Él muere, Él es sepultado y resucita. Todo eso profetizado en las Escrituras. Todo eso lo hace Jesús. Todo eso es el Evangelio. Y por creer firmemente eso y abrazar eso, somos salvados, somos justificados por la fe en el Evangelio. Teniendo eso claro, ahora quiero que vayamos a Romanos 6:4 y vean cómo estas mismas 3 palabras ahora ya no se están aplicando a Jesús, sino al creyente. Vean qué interesante. Romanos 6:4, acompáñame en la pantalla, dice, porque somos, ¿qué? Sepultados. Y está hablando de nosotros. ¿Ok? Miren la primera palabra. Nosotros somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién nos referíamos? A Cristo. ¿Para qué? Para muerte. ¿Quiénes? Nosotros tenemos la segunda palabra. Entonces nosotros hemos sido sepultados para muerte, o sea, morimos también, y dice algo bien interesante, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, la tercera palabra, de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. La tercera palabra. Vean qué interesante. Esas 3 palabras que se aplican a Cristo, esas 3 palabras que son el Evangelio mismo profetizado en las Escrituras, son 3 palabras que ahora se aplican al creyente. Y se aplican por medio de un ritual que simbolizan esa muerte, sepultura y resurrección, que es el ritual del bautismo. Eso es muy importante. Este pasaje muestra cómo estos elementos, muerte, sepultura y resurrección, son aplicados directamente a nosotros como creyentes. Pasa de Cristo a nosotros. Podríamos decir que Pablo utiliza el bautismo, la ceremonia, el ritual del bautismo, para explicar simbólicamente que nosotros somos partícipes del Evangelio, partícipes de Cristo. En otras palabras, él utiliza el bautismo para simbolizar que nosotros con Cristo hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados para una nueva vida. Esto quiere decir que el bautismo proclama el Evangelio. El bautismo es una identificación pública con la fe en Cristo, que muere, es sepultado y resucita. Nos identifica con él el bautismo, nos identifica con estas 3 palabras, nos identifica con la fe. Entonces, cuando nos bautizamos, proclamamos públicamente que nuestra identidad está en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que nosotros morimos a nosotros mismos y somos sepultados simbólicamente en las aguas para resucitar para una vida que le glorifique a Dios. Porque al igual que Cristo, como Él murió y resucitó, nosotros morimos en Él y somos sepultados simbólicamente en las aguas del bautismo y salimos para una nueva vida. Por ende, el bautismo manifiesta pública y externamente una obra que Dios hizo previamente en nosotros. Manifiesta pública y externamente lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Manifiesta que hemos muerto, hemos sido sepultados
y hemos sido resucitados para una nueva vida con Cristo. Me encanta como lo dice Samuel Pérez Millos. Dice que el bautismo es una manifestación visible de una realidad invisible. Y aunque hemos hablado de forma general que esa realidad invisible es la transformación del evangelio, esa muerte, sepultura y resurrección, el evangelio nos hace nuevas criaturas, realmente Samuel Pérez Millos indica aquí algo muy importante. Hay una realidad invisible que no vemos, que manifestamos con el bautismo y lo manifestamos de forma pública. Recuerden que he venido hablando que el bautismo es una dramatización. Es una obra de teatro pública que hacemos a nuestra iglesia local, donde manifestamos visiblemente algo que pasó de manera invisible. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucede cuando el evangelio nos transforma? Vamos a 1 Corintios 12, versículo 13, la primera parte. Sígueme conmigo en la pantalla. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sigan aquí nuevamente, leamos otra vez. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. ¿En qué? En un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo, por supuesto, en la cabeza, en su iglesia. Entonces, lo que quiere decir este texto es que la realidad invisible que manifiesta el bautismo es el bautismo del Espíritu. Síganme aquí en la pantalla. Esa realidad invisible es el bautismo del Espíritu. Cuando alguien es salvo y cree en Cristo, espiritualmente es unido al cuerpo de Cristo. Eso es lo que llamamos el bautismo del Espíritu. Por lo tanto, escúchame acá que esto es muy importante. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu es cuando invisiblemente somos unidos al cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que no solo dramatizamos el Evangelio, sino que de forma pública proclamamos nuestra unión al cuerpo de Cristo. No es solo, no, y quiero dejar claro esto, porque en nuestro contexto, el tema del bautismo del Espíritu se ve como algo místico, una experiencia post-conversión mística y extraña. No, para nada. El bautismo del Espíritu es esta realidad invisible que sucede solo una vez en el creyente, en la conversión. Es esta obra invisible donde Dios nos une a su cuerpo. Dios nos une a su cuerpo. Es la verdad espiritual que en nuestra conversión somos unidos al cuerpo de Cristo. Y ese bautismo es solo una vez y para siempre. Y por supuesto, ese bautismo del Espíritu, estoy hablando específicamente, sucede en el momento de nuestra conversión. El bautismo del Espíritu de este lado es lo que cuando sucede nuestra conversión nos une al cuerpo de Cristo. Entonces también el bautismo en agua no solo manifiesta el Evangelio, no solo nos identifica con la fe, sino que también nos une al cuerpo local de creyentes, a nuestra iglesia local y en su caso, si Dios así lo permite, a la iglesia Gracia y Verdad. Por lo tanto, queridos hermanos, el bautismo es una representación externa y dramática. Es como una obra teatral que proclama públicamente que nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, que estamos unidos a Él y que estamos unidos a su iglesia. Así que quiero concluir con estas dos afirmaciones categóricas que tienen ahí en la pantalla. El bautismo es una representación dramática que muestra nuestra unión con Cristo y nos identifica de forma pública con la fe en el Evangelio, con Cristo muerto, sepultado y resucitado. Pero también proclama nuestra identidad en el Evangelio y nuestra unión al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que sería la iglesia local. Y en su caso, queridos hermanos, sería la iglesia Gracia y Verdad, si Él así lo quiere. Así que ahora quiero enfatizar algo importante que no hemos hablado, pero nada más quiero enfatizarlo acá en esta última parte de la pregunta, y es que el bautismo no salva, ¿ok? Repito, el bautismo no salva, solo representa, es un teatro hacia la iglesia, es una manifestación visible de algo invisible, pero no salva.
Teniendo eso claro, vamos a la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta es: ¿quiénes deberían ser bautizados? Y para responder esta pregunta de forma sencilla y simple, vamos a dos versículos en la Biblia que nos aclararán la respuesta para esta pregunta. El primero es Hechos 2:41 y el otro es Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero iniciemos con Hechos 2:41, que lo verán en sus pantallas. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Si ven acá en el texto, es importante a nivel cronológico que lo primero que sucede es que recibieron la palabra de Dios. Eso es lo primero. Al recibir la palabra de Dios, al creer en Jesucristo, al creer en la predicación que les fue hecha por medio de Pedro, entonces fueron bautizados. Ahora, lo primero que vemos acá es que debes haber recibido la palabra de Dios y haber creído en esa palabra. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes deberían ser bautizados? Aquellos que han creído previamente en el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, nuevamente tenemos el primer paso, la parte previa, creer en lo que dijo Felipe. ¿Y qué dijo Felipe? Dice: anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo. El Evangelio. Cuando creen el Evangelio, se bautizaban. Posterior a creer, posterior a la conversión, se bautizaban tanto hombres como mujeres. En resumen, ¿quiénes deberían ser bautizados? Hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y que profesan la fe de someterse al señorío de nuestro Señor Jesús. Estas personas que creen en Jesús, que abrazan el Evangelio, luego manifiestan públicamente por medio del bautizo que han creído en el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección, como lo hemos estado viendo. Es por eso que no creemos en el bautismo de infantes en la Iglesia Gracia y Verdad. Respetamos mucho a iglesias reformadas que bautizan bebés como los presbiterianos, pero no creemos que tenemos el sustento bíblico suficiente para realizar la práctica de bautizar bebés. Por el contrario, creemos que en la Biblia todas las personas que se bautizaban habían creído previamente, tenían conciencia de lo que estaban haciendo, por ende no eran bebés. Entonces, en resumen de esta pregunta, ¿quiénes deberían ser bautizados? Pues, hombres y mujeres que previamente han creído y abrazado el Evangelio de Jesucristo. Ahora, vayamos a la siguiente pregunta. Esta última pregunta es sumamente importante. Si has pasado nuestro proceso de membresía y has llegado a este punto, quiero que prestes atención, por favor, y que entiendas lo importante que es responder a esta pregunta crucial en la vida de un creyente y en la vida de un creyente que quiere ser parte de una iglesia local. La pregunta es: ¿cuál es la relación entre el bautismo y la iglesia local? Repito, ¿cuál es la relación entre el bautismo y la iglesia local? Y esto es muy importante, porque lamentablemente en nuestro contexto, muchas personas ven el bautismo como un acto aislado de la iglesia local. Ven el bautismo como una experiencia meramente personal. Y querido hermano, esto es un error. No es un error teológico, es un error que te va a llevar a no entender ni vivir realmente lo hermoso de esta ceremonia y el significado de la misma. Lamentablemente muchos desconectan el bautismo de la vida de la iglesia local. Pero déjame decirte, querido hermano, que en el Nuevo Testamento no aparece así. Cada vez que alguien creía, era bautizado y añadido a una iglesia local, inmediatamente formaba parte de la comunidad de fe específica donde había sido bautizado. El bautismo no solo proclama una unión con Cristo, como lo hemos visto, sino que también proclama el compromiso del individuo de forma visible con una comunidad local de creyentes. Querido hermano, por eso hablar del bautismo separado de la iglesia local es una contradicción bíblica. El bautismo fuera de la iglesia local no es bautismo en el sentido estrictamente bíblico. El bautismo y la iglesia local
bíblicamente son inseparables. Cristo nos une a Él y al mismo tiempo nos une a su cuerpo visiblemente en una iglesia local. Leamos nuevamente Hechos 2:41. Síganme conmigo. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Querido hermano, esto es importantísimo, porque a veces leemos este texto y no vemos lo que realmente pasó vivencialmente en este texto. Ellos oyeron la predicación, creyeron en el Señor Jesucristo, fueron bautizados y se añadieron, posterior a su bautismo, se añadieron 3,000 almas a la iglesia naciente de Jerusalén. Querido hermano, esto es muy importante. El bautismo, después del bautismo, es una ceremonia que te añade a la iglesia local. Hermano, el bautismo nunca ha sido un acto privado. En la Biblia nunca ha sido un acto privado. Desde el principio los creyentes entendieron que creer en Cristo significaba ser bautizado, y ser bautizado significaba ser miembro formal de una iglesia local. Así como en el Antiguo Testamento, el prosélito se purificaba para formar parte del pueblo del pacto, ahora el creyente se bautiza y entra visiblemente a la familia local de hermanos. Es por eso que el bautismo es mucho más que un testimonio individual. Es la proclamación pública de que ya no caminamos solos, sino que hemos sido unidos a una nueva familia, a una iglesia en específico. El bautismo marca el inicio de una nueva identidad, de una nueva vida, pero no solo eso, marca el inicio de una nueva relación con la familia de Cristo, visiblemente en una iglesia local. El bautismo es la puerta que te une formalmente a la iglesia y proclamamos: somos tus hermanos, somos una nueva familia. Querido hermano, es por eso que en Gracia y Verdad nosotros hacemos el proceso de bautismo dentro del proceso de membresía, porque sabemos que el bautismo proclama la entrada a la comunidad local de creyentes. Proclama la sumisión a un liderazgo específico y proclama nuestra participación plena en la mesa del Señor, en la cena del Señor, junto a nuestra familia. Querido hermano, quiero que puedas pausar el video en este momento y piensa si realmente el bautismo que hiciste, o si no te has bautizado, si realmente entiendes y abrazas la relación que tiene esta ceremonia con la iglesia local y específicamente con Gracia y Verdad. Y que realmente abraces esta verdad bíblica, que el bautismo no solo marca el inicio de una nueva identidad, sino marca el inicio de una nueva relación con la familia local de creyentes. Esta última sección vamos a tener algunas preguntas que normalmente surgen cuando hablamos del bautismo. Y la primera pregunta que surge es: ¿cómo debería ser una persona bautizada? Y se habla de dos alternativas: aspersión o inmersión. Hermanos, creemos que la Biblia es enfática en que una persona debe ser bautizada por inmersión. En Gracia y Verdad creemos que de todos deberíamos ser bautizados por inmersión. De hecho, la palabra en griego que tenemos para bautizar es baptizo, que lo que significa es sumergir. Imagínate que tomas una camisa que es de color blanco, la sumerges para teñirla, la sumerges completa y luego sale de otro color. Eso básicamente es el bautismo. Entonces, ¿cómo debería ser una persona bautizada? Es a través de la inmersión, ¿ok? Luego tenemos una segunda pregunta que es muy común que sucede, por lo menos en nuestra iglesia. ¿Puede alguien volverse a bautizar? Muchas veces en la iglesia Gracia y Verdad, a través del proceso de membresía, muchas personas nos preguntan y nos dicen: mira, pastor, vieras que yo cuando me bauticé creo que no era creyente, no entendía lo que estaba haciendo, ¿me podría volver a bautizar? Pues la respuesta es
Sí, por supuesto. De hecho, más bien, si no eras creyente, te animamos a hacerlo. Y si no sabías realmente lo que estabas haciendo, también te animamos a volverlo a hacer. ¿Por qué? Tenemos el caso de Hechos, capítulo 19, del 1 al 5. Y aunque hay mucha discusión teológica y académica en torno a este texto, lo que sí queremos usarlo es para decir que sí, que cuando alguien se bautizó antes de su salvación y es consciente de que su salvación fue posterior, podría volverse a bautizar. Y de hecho le animamos a hacerlo. Cuando alguien fue bautizado de infante, de niño, y no sabía lo que estaba haciendo, vuelve a bautizarte para ser parte de la iglesia Gracia y Verdad. Y cuando realmente alguien lo hizo sin saber lo que estaba haciendo, pues te animamos a bautizarte nuevamente en la iglesia Gracia y Verdad. Ahora, esto es un juego de palabras porque ninguno de estos casos el bautismo bíblicamente valió. Entonces, cuando digo nuevamente, en realidad te estaría diciendo, bautízate por primera vez, porque el otro no sirvió de nada bíblicamente si fue previo a la conversión. Entonces, es por eso, querido hermano, que quiero que tomes un tiempo y que nuevamente puedas pausar el video y recordar tu experiencia cristiana. Recuerda y quiero que visualices cuando te bautizaste. Quiero realmente que cuestiones si eras creyente antes de esa ceremonia bautismal. Quiero que realmente cuestiones si sabías lo que implicaba teniendo ya esta sesión virtual. Y por último, quiero que tomes un momento y ora, porque si no lo has hecho, este es el momento para que su palabra te convenza de hacerlo. Ora a Dios. Pausa el video. Ora a Dios que te guíe en esta decisión. Recuerda, el bautismo debe ser recordado por cada creyente como algo hermoso, como un acto, una ceremonia hermosa, consciente, que proclama que hemos decidido vivir para Cristo y que deseamos ser parte de la iglesia y en este caso ser hermanos y miembros de la iglesia Gracia y Verdad para ser una familia fraternal que glorifique a nuestro Dios. Así que toma un tiempo y ora. Y quiero recordarte estas hermosas palabras de John Piper. Dice en el Nuevo Testamento, ser cristiano, ser bautizado, pertenecer al pueblo del nuevo pacto y ser miembro de una iglesia local son aspectos que están relacionados entre sí. Eso quiere decir, querido hermano, que ser cristiano, ser bautizado y ser miembro de una iglesia local es exactamente lo mismo en el sentido bíblico del ritual y la ceremonia que hacemos. Hermano, quiero cerrar la última sección y cerrar esta enseñanza virtual con lo siguiente. Recuerda 4 verdades. El bautismo es un ritual sacramental instituido por Cristo. 2. El bautismo es una dramatización pública, un teatro público que proclama nuestra unión y nuestra identificación con el Evangelio de Cristo. 3. El bautismo nos identifica con una iglesia local a la que vamos a pertenecer. Y 4, querido hermano, esta es una decisión consciente, donde proclamamos que queremos ser parte de Gracia y Verdad. Por eso, el bautismo es más que una tradición, es el primer paso de obediencia después de haber recibido la palabra y creer en Cristo. El bautismo es la manera en la que manifestamos visiblemente la obra del Espíritu Santo invisible en nosotros, ese bautismo al unirnos al cuerpo. El bautismo es la manera visible en la que manifestamos que hemos muerto al pecado, que vivimos para el Señor y que hemos sido añadidos a un nuevo pueblo. Así que si ya has puesto tu fe en Cristo, pero aún no te has bautizado, o eres creyente y no realmente entendías ni fuiste consciente en el momento que fuiste bautizado, te animo a dar este paso de obediencia y gozo. El bautismo no te salva, querido hermano, pero proclama que ya eres salvo
y te une a la familia de gracia y verdad. El bautismo es un regalo hermoso, es una proclamación del Evangelio, es una bienvenida pública a una nueva familia, la familia de la fe. Que el Señor nos bendiga con más bautismos y que proclamen la gloria de Dios en su iglesia para dar testimonio a un mundo caído. Así que ahí donde estás viendo esto, acompáñame a orar. Padre celestial y glorioso Dios, te pido que tu palabra hable a todo aquel que esté viendo u oyendo esta sesión virtual. Te pido, oh Dios, que si has llamado a alguna persona a ser bautizado, que si ha creído en el Evangelio de Cristo y quiere proclamar públicamente que ha sido identificado con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, y quiere ser miembro de una iglesia local fiel que ama las Escrituras, te pido, Dios, que a través de este video pueda esa persona terminar este proceso de membresía para servirte, alabarte y manifestar como en un teatro que se une a una nueva familia, la familia de la iglesia Gracia y Verdad. Gracias, oh Dios, por este tiempo y bendice a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si has llegado hasta este momento en el video, te agradezco y te pido que por favor nos contactes y hables con nosotros. Si has pasado el proceso de membresía, finalicemos con esta hermosa ceremonia. Y si nos estás viendo por redes sociales y ni siquiera estás en nuestro país, busca una iglesia fiel donde puedas proclamar el Evangelio y bautizarte para que manifiestes visiblemente tu fe. Así que, querido hermano, no te vayas. Al final tenemos una sorpresa, una última sección donde hablaremos junto al pastor Milton sobre cómo vemos esto que hemos enseñado en nuestra iglesia local, Gracia y Verdad. Así que quédate aquí con nosotros para que escuches un poquito, unos minutos de conversatorio de cómo aplicamos estas verdades en nuestra iglesia. Estamos aquí con el pastor Milton conversando de un tema muy importante, un tema central en el cristianismo, que es el tema del bautismo. Pastor Milton, cuénteme un poco cómo ha sido su experiencia en Gracia y Verdad con el tema del bautismo. Para mí ha sido un tema muy importante y ha sido un tema que muchas veces nosotros casi que ni lo tomamos en cuenta. Por eso el tener las clases de membresía, eso nos ayuda mucho a nosotros porque hemos visto en todo este proceso, Esteban, que nosotros vemos las personas llegan con una disposición, pero en la clase de membresía son confrontadas. Creemos que muchas personas que llegan son salvas y ellas mismas creen que son salvas, pero después se dan cuenta que no son salvas. Es por eso que entonces empiezan a conocer de Cristo Jesús y cuando hemos hablado con muchas, dice, hasta que llegué a este proceso de membresía, empecé a conocer a Cristo Jesús y venían ya bautizadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ok, empezamos con el proceso, conozca a Cristo Jesús, luego de que conoce a Cristo Jesús, vamos y entramos a lo que es el bautismo. Ha sido una experiencia muy diferente entonces a lo que ha vivido en otras iglesias o similar. Totalmente distinta, porque en otras iglesias casi no se da lo que es una clase de membresía. Entonces la persona viene, quiere bautizarse, se bautiza, pero pocas veces se le instruye sobre lo que es el bautismo, sobre lo que es una vida de iglesia, lo que es una vida en comunidad. Wow. ¿Y cuántos años tiene de estar siendo pastor? Bueno, casi son 35 años, poco Wow. menos de 35 años, pero hemos estado acá, hemos estado, cuando yo miro y hago una, valga la redundancia, una mirada retrospectiva, digo yo, cómo hemos aprendido y cómo debemos ir creciendo, porque hay una gran responsabilidad con cada uno de nosotros, como somos pastores, con una comunidad que está con nosotros. Bueno, entremos de lleno. ¿Tienes alguna pregunta que podamos ir trabajando juntos en este tema? Sí, sí, tengo aquí varias preguntas. ¿Qué es el bautismo para usted, Esteban? Bien interesante. Eso es un tema que hemos tocado en el proceso de membresía, como lo has hablado. Y para definir de forma sencilla y práctica el bautismo, podemos decir que el bautismo es una dramatización, una obra de teatro
O sea, un drama. Es Sí, un es un drama. drama externo que manifiesta una realidad interna e invisible en nosotros. ¿Cuál es esa realidad invisible? ¿Cuál es esa realidad interna? Es que cuando somos transformados, cuando el evangelio impacta en nuestro corazón, nosotros manifestamos que hemos muerto, hemos sido sepultados con Cristo en la conversión, pero lo manifestamos de forma dramática, de forma teatral en el bautismo. O sea, me está citando casi que Romanos capítulo 7. Sí, Excelente, excelente. no solo, bueno, cuéntame. ¿Y qué representa el bautismo? Eso es muy importante. ¿Qué representa el bautismo? Cuando hablamos del bautismo, el bautismo representa que nos identificamos con Cristo, nos unimos a Cristo y no solo eso. Y eso es algo que realmente ha impactado mi experiencia en Gracia y Verdad. También nos une a una iglesia local de creyentes. Porque no sé si a vos te ha pasado, pero lo más difícil cuando hacemos el proceso de membresía es que la gente mira el bautismo aislado o separado de la iglesia local. ¿No te ha pasado eso? Sí, e incluso hay personas que a mí me han dicho, pastor, usted me puede bautizar, y son personas que no se congregan con nosotros. Wow, Yo le digo, no, usted debe bautizarse en la comunidad de fe a la cual usted pertenece. es Entonces, importantísimo. nosotros por bautizar podríamos bautizar un montón de personas, Mm, pero no es eso, sino es la responsabilidad que adquiere un nuevo creyente en su comunidad de muy fe. importante, porque Corintios nos dice que el bautismo nos une, el bautismo del Espíritu nos une al cuerpo. Esa es la obra espiritual interna, pero la manifestación externa es esa unión que proclamamos a la iglesia por medio del bautismo. De hecho, hay una frase, unas palabras de John Piper que me gustaría leerte porque son muy buenas. Dice, en el Nuevo Testamento, ser cristiano, ser bautizado, pertenecer al pueblo del pacto y ser miembro de una iglesia local son aspectos que están relacionados entre sí. O sea, en el Nuevo Testamento, el cristiano siempre va a ser un cristiano bautizado y el bautizado siempre va a ser alguien que pertenece formalmente a la iglesia. Muy bien, excelente. Quiero hacerte una pregunta con tu experiencia y todo lo que hemos visto. ¿Cómo debería ser el bautismo? ¿Por aspersión o por inmersión? ¿Qué piensas? Generalmente nosotros creemos que tiene que ser por aspersión, no es, sino por inmersión. Creemos que tiene que ser por inmersión porque no vemos así en la escritura que nos pueda mostrar, no hay un asidero, un texto bíblico que nos diga que puede ser por aspersión. Entonces nosotros siempre que leemos y que estamos con una persona, los motivamos y lo hacemos de manera que no sea aspersión, sino inmersión. Bien, muy bien. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, lo que tenemos y también el tema de históricamente el bautismo prosélito, el proselitismo judío tenía que ver con inmersión. De hecho, la palabra bautizo tiene que ver con inmersión. Contaba una vez que es como agarrar una camisa blanca y sumergirla en algún líquido para que luego salga de otro color. Entonces, en gracia y verdad, ¿cómo lo practicamos? Ok, nosotros lo practicamos, ya le dije, no por aspersión, sino por Bien. inmersión. Ujú. El ejemplo que usted da de la camisa, cuando yo vengo y lo hago por aspersión, podría ser que Gotita. solo, sí, solo una partecita. Pero cuando nosotros venimos y es por inmersión, estamos nosotros entrando a pertenecer en lo que es la familia de Dios. Y no solo eso, que pertenecemos a la familia de Dios, sino que es como nos muestra el texto. Bien, el texto, esto es importante porque aunque hablamos de creer o creemos que es así, nuestra creencia nace del texto. Y si el texto dice que es por inmersión, entonces nuestra práctica es por inmersión. Muy bien, en Gracia y Verdad bautizamos infantes. Volvemos al texto. En el texto nosotros no encontramos, Esteban, que se dé el bautizo de infantes. Así es que nosotros en Gracia y Verdad no bautizamos a infantes, no bautizamos a niños. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál sería la edad mínima en Gracia y Verdad que bautizamos? Bueno, eso es muy relativo y aquí se tiene que ser uno muy objetivo porque muchas veces ponemos una edad y decimos a tal edad. Generalmente nosotros trabajamos siempre con de 12 años en adelante,
pero siempre tenemos que conversar con los padres para ver si la persona que se va a bautizar, cómo ha sido, digamos, su vida, su relación Ujú. con el Señor, y es una gran responsabilidad que tienen los padres, que nosotros cuando vienen a recibir el bautismo, también tenemos una responsabilidad hacia ellos como personas que están con nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, y ellos también adquieren responsabilidades. Por tanto, la edad nos juega a nosotros un papel que tenemos que tener mucho cuidado, pero generalmente lo hacemos de 12 años en A adelante. los 12 y los papás tienen que dar una profesión de que hay un testimonio fiel de Totalmente de muy bien, acuerdo, muy bien, totalmente de acuerdo. Sí. excelente, muy bien. Ujú. Entonces, si esa es la edad mínima, ¿qué otras preguntas podrían surgir dentro del tema del bautismo? A veces nosotros viene personas y empezamos a conversar con ellos, con los hermanos, y una de las preguntas que salen es, ¿debo volverme a bautizar para ser miembro de la iglesia Gracia y Verdad? O sea, ¿tengo que bautizarme yo para poder ser miembro de esta iglesia? Buena pregunta. No, en gracia y verdad no. En gracia y verdad, si eres bautizado, si lo hiciste para las razones correctas y si fuiste creyente previamente o si hubo conversión previamente antes del ritual del bautismo, pues puedes ser miembro, súper bien, miembro de la iglesia, gracia y verdad. Pero esto es importante. Por el contexto en el que estamos, por lo menos en Costa Rica, por el contexto en el que estamos, muchas personas han hecho eso sin un conocimiento pleno o lo han hecho y luego ellos se han convertido posteriormente al bautismo. Cuando eso sucede, nosotros sí les pedimos que se bauticen. Entonces, cuando una persona no se ha bautizado, no puede ser miembro de la Iglesia Gracia y Verdad, pero cuando una persona se bautizó anteriormente a su conversión, tiene que Mm. volverse a bautizar. O si no sabía qué era, o qué hizo, tiene que Mm. volverse a bautizar. Ok, pero no es aquí el caso de que tiene que venir y rebautizarse porque va a ser miembro, o sea, no No, aplica el rebautismo, o sea, no, puede ser una persona que venga y que conscientemente hizo todo de acuerdo como lo manda el estándar bíblico, ujú. entonces esa persona no debe bautizarse. Muy bien. De hecho, utilizamos la palabra rebautismo, pero en realidad, en los casos que hemos planteado, no es un rebautismo, es el único y el primer bautismo, porque los anteriores no valieron. Entonces, Mm. cuando una persona, aunque esté en otra iglesia, lo hizo bajo los parámetros bíblicos, pues puede ser miembro de la iglesia Gracia, ¿verdad? Ok, y solo con estos videos, digamos, si yo soy una persona que estoy y miro estos videos, puedo, o sea, puedo tomar la decisión porque veo los videos de venir a Gracia y Verdad y decir, ya he visto los videos, me gusta lo que están haciendo y quiero ser parte de esta iglesia. Solo por ver los videos ya puedo ser parte de la iglesia. No, en realidad no. En realidad creemos que el bautismo está ligado a la iglesia local, por ende debe haber un proceso previo de membresía donde esa persona pase el proceso y se bautice con nosotros a través de clases, de entrevistas, aunque sea miembro de la iglesia y solo ve el video, no, tiene que haber un trabajo pastoral de nosotros con esa persona. Entonces, no necesariamente. Tiene que venir, tiene que pasar entrevista y tiene que pasar un proceso de membresía y tenemos que acompañarlo y también indagar un poco en su corazón y en su profesión de fe. Y a través de eso, ya después puede pasar el proceso para bautizarse. O sea, es un proceso que realmente podría decir, no sé si la palabra correcta, podría decir que es un filtro. Es un filtro que se hace porque las personas llegan y en realidad siempre nosotros cuando se presenta la membresía, Ujú. la gente muy feliz, como que estamos, el matrimonio, la luna de miel, pero después vienen los problemas, viene ya se conoce la iglesia, se conoce a profundidad. Pero una persona cuando está bien arraigada en lo que es la espiritualidad, en el evangelio, centrada en el evangelio, como nosotros hablamos, es una persona que realmente empieza a crecer. Y cuando una persona crece, nosotros también crecemos, o sea, Ujú. porque caminamos juntos tomados de la mano. O sea, es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos como iglesia, como parte también del cuerpo pastoral de la iglesia. Es una gran responsabilidad y por lo tanto nosotros estamos para ayudar a todas las Ujú. personas que estén con nosotros. Y aplicamos lo que sería entonces un filtro amoroso que trata de ayudar a las personas a darse cuenta realmente si han creído en el Evangelio o si han escuchado verdaderamente el Evangelio. Y a través de ese filtro caminamos con ellos. Creo que la membresía
es un tema que deberíamos tocar en una de estas reuniones, pero por ahora con el tema del bautismo creo que estamos plenos, estamos conscientes de que es una manifestación pública de identificación con Cristo, con la fe, y que también nos abre la puerta a una nueva familia de fe que es la iglesia. Y en este caso, la iglesia Gracia y Verdad. Por eso debemos vivir en comunidad, por eso debemos estar en esta comunidad que de la cual hablamos hoy se llama Iglesia Gracia y Verdad. Muy bien, Pastor Milton, ¿quisieras que terminemos esta hermosa conversación con una pequeña oración? Sí, claro que sí. Vamos a orar entonces. Soberano y eterno Dios, te agradecemos por este momento que hemos podido compartir, por las personas que están mirando este vídeo, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú les bendigas, que seas tú tocando el corazón. Si alguno no te conoce, que pueda conocerte, tú a través de tu Santo Espíritu, abrirle el corazón y que pueda también cumplir con este momento, o sea, con este paso donde nosotros decimos, adquirimos una responsabilidad con la iglesia que es a través del bautismo. Gracias, Señor. Toca a cada una de estas personas en el nombre de Jesús y las gracias te damos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Milton. Entonces, el próximo, membresía. Membresía sería un tema muy importante para que podamos hablar, discutirlo y que pueda quedar claro con las personas que nos miran. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Milton. Con todo gusto.